Estela Miranda nunca se había hecho ilusiones sobre su vida. A los 32 años trabajaba como maestra en un jardín de infantes municipal en las afueras de Paysandú, una pequeña ciudad uruguaya donde todos se conocían y las noticias corrían más rápido que el viento del río Uruguay. Su jornada empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a altas horas de la noche, cuando regresaba a la casa que había alquilado en la calle Sarabi, cansada de los gritos de los niños, de las interminables preguntas de sus padres y de su necesidad de fingir que todo iba bien. La casa en la que ella y Rodrigo vivían desde hacía 5 años era la típica del barrio, de una sola planta, con las paredes descascarilladas, un patio minúsculo lleno de maleza y un tejado con goteras que el casero había prometido arreglar por 3er año consecutivo. Los muebles eran viejos, comprados de improviso, el sofá estaba apretado en el centro y el frigorífico hacía ruidos extraños por la noche. Pero era su casa, y Estela hacía todo lo posible por mantenerla limpia, a pesar de que cada mes tenía que contar pesos para pagar el alquiler, la compra y las facturas. Rodrigo trabajaba en una planta procesadora de carne a las afueras de la ciudad. El trabajo era duro, sucio, con turnos tempranos y mal pagado. Llegaba a casa agotado, oliendo a sangre y grasa, y lo primero que hacía era ir a la ducha, donde se ponía bajo el grifo durante 20 minutos para quitarse el olor a matadero. Luego se sentaba frente al televisor con una botella de cerveza, que rápidamente se convertía en una segunda, tercera, cuarta. Estela guardó silencio. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que era inútil discutir con él. Decía que la cerveza le ayudaba a relajarse después de su turno, que no podía dormir sin ella. Al principio había sido cerveza por las tardes, pero desde hacía un año Rodrigo bebía cada vez más a menudo. A veces llegaba borracho a casa, a veces se emborrachaba en casa y se quedaba dormido en el sofá sin desvestirse. Estela recordó al Rodrigo del que se había enamorado hacía 7 años. Entonces había sido diferente. Alegre, enérgico, soñaba con ahorrar dinero y abrir su propio negocio. Había dicho que no trabajaría toda la vida para el tío de otro, que comprarían una casa, tendrían hijos, que todo iría bien. Pero los años pasaban, no había dinero, los sueños se disolvían entre turnos en la fábrica y cerveza por las noches. Rodrigo se volvió irritable, irascible. Empezó a quejarse de la vida, de sus jefes, del gobierno, del mundo entero. Estela intentaba apoyarle, pero cada mes le resultaba más difícil. Aquella tarde, el 23 de marzo, Estela llegó a casa sobre las 7. Estaba más cansada de lo habitual. Había una fiesta de graduación para el grupo de mayores en el jardín. Los padres reclamaban atención. Los niños estaban sobreexcitados. Entró en casa, dejó los zapatos en el pasillo y oyó que Rodrigo ya estaba en casa. Era extraño. Normalmente su turno terminaba a las 8. Entró en el salón y vio a su marido sentado en el sofá. Tenía una botella de whisky en la mesa. Rodrigo la miró. Tenía la cara roja y los ojos inyectados en sangre. Estela supo enseguida que algo malo había ocurrido. «Me han despedido», dijo en voz baja, casi sin emoción. Estela se quedó paralizada en la puerta. Sabía que había problemas en la fábrica, rumores de despidos, pero esperaba que no les afectara. «¿Despedidos cómo? ¿Por qué?» Rodrigo canturreó y se sirvió otro whisky. Ese degenerado de Carvalho dijo que llegaba tarde, que bebo en el trabajo, que no cumplo bien con mis obligaciones. Trabajé 5 años para ese cabrón y me echó. Ni siquiera me dio una indemnización adecuada. Estela se acercó y se sentó en el borde del sofá. «Rodrigo, ¿podemos llegar a un acuerdo? Habla con él, discúlpate». «¿Disculparme?». Se volvió bruscamente hacia ella. «¿Disculparme de qué? ¿Ese gordo cabrón cree que todos somos ganado? ¿Por pagar una miseria y exigir jornadas de 12 horas? No le debo nada». Se levantó del sofá, tambaleándose. Estaba claro que no había empezado a beber whisky en casa. Estela se dio cuenta de que era inútil hablar con él. «Odio este mundo», continuó Rodrigo paseándose por la habitación. «Odio a toda esa gente que cree que puede controlar tu vida. Carvalho se cree un dios, que puede echarme como si fuera basura. No pasa nada. Se arrepentirá». Estela sintió un escalofrío en su interior. Conocía ese tono. Cuando Rodrigo se emborrachaba, se volvía imprevisible. «Rodrigo, cálmate. Busquemos un nuevo trabajo mañana por la mañana.
quizá en otra fábrica. Mañana, se reía histéricamente. Siempre mañana. ¿Y hoy qué? ¿Hoy tengo que sentarme aquí y aguantar esta mierda? Se dirigió hacia la puerta. Estela se levantó del sofá de un salto. ¿A dónde vas? Rodrigo no contestó. Salió al patio, y al cabo de un minuto ella le oyó rebuscar en el cobertizo. Cuando regresó, sostenía un bate de béisbol, uno viejo de aluminio que había comprado hacía años, soñando con jugar con sus amigos los fines de semana. Pero el juego, por supuesto, nunca tuvo lugar. ¿Qué vas a hacer? La voz de Estela temblaba. Voy a demostrarle a ese cabrón que no me vas a echar tan fácilmente. Rodrigo apretó el bate con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No hagas ninguna tontería, por favor. Solo empeorarás las cosas. Pero ya se dirigía hacia la puerta. Estela intentó agarrarle de la manga, pero él la apartó bruscamente. ¡No te metas! La puerta se cerró de golpe. Estela salió corriendo al patio y vio a Rodrigo subirse a su vieja camioneta y arrancar el motor. El coche salió chirriando a la calle y desapareció al doblar la esquina. Estela se quedó de pie en medio del patio, sintiendo que las piernas le fallaban. Sabía que Rodrigo había ido a casa de Carvalho. Sabía que iba a hacer algo terrible. Estela no durmió en toda la noche. Se sentó en el sofá, envuelta en una manta, y esperó. No se atrevía a llamar a la policía. Arruinaría por completo su vida, ya de por sí inestable. A eso de las 3 de la madrugada se durmió de cansancio, pero a las 7 la despertó un golpe en la puerta. En el umbral estaba Beatriz Oliveira, su vecina de enfrente. Beatriz era una mujer corpulenta, de 45 años, con voz fuerte y costumbre de curiosear, pero ahora tenía una expresión de auténtica preocupación. Estela, ¿sabes dónde está tu marido? No. Estela se llevó la palma de la mano a la frente. Se fue anoche y no ha vuelto. ¿Ha pasado algo? Beatriz bajó la voz, aunque no había nadie fuera. Lo detuvieron por la noche. Mi sobrina trabaja de despachadora en la comisaría, me dijo. Tu Rodrigo destrozó el coche de su jefe con un bate. Lo hizo pedazos. Los vecinos llamaron a la policía, que lo detuvo en el acto. Estela cerró los ojos. Así que fue él. Así que fue él, después de todo. ¿Dónde está ahora? En la estación de la avenida Artigas. Estela, tienes que ir allí. Estela sintió, incapaz de hablar. Beatriz dijo algo más, pero ella no escuchaba. Volvió a la casa, se lavó y cambió de ropa apresuradamente, y 20 minutos después estaba en la comisaría. El funcionario de guardia, un anciano de rostro cansado, comprobó su documentación y la condujo a una sala de visitas. Unos minutos más tarde trajeron a Rodrigo. Tenía un aspecto repugnante. Camisa arrugada, pelo sin lavar, ojo morado. Pero estaba sobrio. Se sentaron en lados opuestos de la mesa. Rodrigo miraba al suelo. ¿Qué has hecho? Estela intentó hablar con calma, pero su voz se entrecortó. Lo que debería haber hecho, la miró. No había remordimiento en sus ojos, solo cansancio. Carvalho pensó que podría humillarme. Ahora sabe que se equivocó. Ahora estás aquí sentada. Ahora no tenemos dinero. Ahora tienes antecedentes penales. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? La vida es una mierda, Estela. Me doy cuenta de eso. Nada más importa. Un oficial llamó a la puerta y dijo que Rodrigo quedaba en libertad bajo palabra. Tiene que ir al juzgado en una semana. Carvalho quiere daños y perjuicios, pero aún no ha iniciado un proceso penal. Seguro que se libra con una multa. Salieron de la comisaría en silencio. Estela no sabía qué decir. Rodrigo caminaba a su lado con las manos en los bolsillos y permanecía en silencio. Llegaron a la parada y subieron al autobús. Todo el trayecto transcurrió en silencio. Cuando llegaron a la casa, Marcelina Miranda, la madre de Rodrigo, los esperaba en el patio. Venía del pueblo vecino de Fraiventos, donde vivía sola desde la muerte de su marido. Marcelina era una mujer alta y enjuta, de rasgos duros y expresión permanentemente contrariada. Nunca le había gustado Estela, pues creía que su hijo podría haber encontrado una esposa mejor, más rica y de una familia decente. «Ya estás aquí», Marcelina atacó a Rodrigo en cuanto entraron en el patio. «¿Te das cuenta de lo que pasé cuando recibí la llamada de que estabas en comisaría?» «Mamá, ahora no», dijo Rodrigo cansado. Pero Marcelina ya se había puesto las pilas. «¿Ahora no? ¿Cuándo? Destrozaste el coche de otro. Casi vas a la cárcel. Y dices que ahora no. Todo es culpa suya». Marcelina señaló con el dedo a Estela.
Ella es la que te ha metido en este estado. ¿Qué? Estela no daba crédito a lo que oía. ¿Crees que no lo sé? Continuó la suegra. Una buena esposa mantiene a su marido, lo hace sentir cómodo, para que no beba, para que no se ponga nervioso. ¿Y tú qué haces? Todo el día en esta guardería, la casa hecha un desastre. Su marido tiene hambre. Por supuesto que bebe. Claro que está nervioso. Estela sintió que la rabia le hervía por dentro, pero se obligó a mantener la calma. Marcelina, yo trabajo para poder pagar las facturas. No soy yo quien obliga a Rodrigo a beber. Es su decisión. ¿Cómo te atreves? Mi suegra se puso roja. Estás arruinando a mi hijo. Lo llevaste al punto de perder su trabajo. Tú. Mamá, ya basta. Rodrigo levantó la voz de repente. Estela no tiene nada que ver con esto. Es mi vida, mis problemas. Marcelina guardó silencio, pero siguió mirando a su cuñada con odio. Estela dio media vuelta y entró en casa. Necesitaba alejarse de todo aquello, de los gritos, de las acusaciones. Se dirigió al dormitorio, cerró la puerta y sacó el teléfono. Le temblaban los dedos al marcar el número de Adeline. Su amiga llegó media hora más tarde. Adelina González era una mujer bajita, de pelo corto y oscuro y mirada directa. Trabajaba como enfermera en el hospital de la ciudad y había visto muchas cosas en su vida, así que no había mucho que pudiera sorprenderla. Estela y Adelina eran amigas desde el instituto, y en todos esos años nunca había defraudado a su amiga. Estaban sentadas en la cocina, tomando café. Marcelina se había ido, Rodrigo se encerró en el dormitorio. Había un silencio pesado en la casa. ¿Cuánto tiempo puede durar esto?, preguntó Adelina en voz baja. Estela se encogió de hombros. No sabía la respuesta, no sabía qué hacer a continuación. Solo estaba cansada. No siempre fue así, dijo mirando su taza. Antes era diferente. La gente cambia, cubrió Adeline su mano con la suya. Y no siempre para mejor. No tienes por qué soportarlo siempre. Estela sintió, pero no contestó. En algún lugar de su mente sabía que su amiga tenía razón, pero admitirlo en voz alta significaba admitir que su matrimonio estaba arruinado, que los últimos años habían sido una pérdida de tiempo, que le esperaba la incertidumbre, la soledad, el miedo. Y Estela aún no estaba preparada para eso. Se sentaron en la cocina hasta la noche, sin apenas hablar. A veces el silencio decía más que las palabras. Adelina estaba allí para ellas, y eso era suficiente. Habían pasado 4 días desde el incidente con el coche de Carvalho. 4 días de relativa calma, tan engañosa como el silencio previo a una tormenta. Rodrigo apenas salía de casa, sentado en el sofá y cambiando de canal en la televisión, sin quedarse en ninguno más de un minuto. Estela iba a trabajar, volvía, preparaba la cena, que su marido apenas tocaba. Apenas hablaban. ¿De qué servía hablar si Rodrigo no oía nada? Estaba en algún lugar lejano, en sus pensamientos, en su amargura, en su frustración. Por las noches bebía, no tanto como antes, pero sí metódicamente, sistemáticamente. Abría una botella de cerveza, se la terminaba, abría la siguiente. No hablaba. A veces murmuraba algo para sí mismo, pero Estela no conseguía entender las palabras. Intentó no provocarle, no hacer preguntas innecesarias. Adelina llamaba todos los días. Le preguntaba cómo estaba, le ofrecía ir a su casa, pero Estela se negaba. No quería que su amiga viera la atmósfera de decadencia que impregnaba su casa. El viernes por la noche, Estela se acostó sobre las 11. Rodrigo estaba sentado en el salón, con una botella vacía de whisky barato sobre la mesa frente a él. Ella no dijo nada, solo cerró la puerta del dormitorio e intentó dormir. Le costó conciliar el sueño. Desde detrás de la pared oía los murmullos de su marido, el sonido de la televisión encendida, el crujido del sofá. Estela daba vueltas en la cama, se tapaba con una manta, pero el sueño no llegaba. Hacia la 1 de la madrugada, por fin, cayó en un pesado sueño. La despertó el ruido de la puerta principal. Estela saltó de la cama con el corazón palpitante. Cogió su bata, se la echó sobre los hombros y salió corriendo al pasillo. Rodrigo estaba en medio del salón, balanceándose. Estaba borracho. No solo borracho, sino borracho de muerte. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto y los ojos desorbitados. Murmuraba, agitaba los brazos.
Rodrigo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Se volvió hacia ella y en su rostro había una expresión que ella nunca había visto antes. Era una mezcla de rabia, desesperación y una especie de diversión salvaje. ¿Dónde he estado? Se rió. Estaba donde está toda la gente normal un viernes por la noche. En un bar. Estaba bebiendo con perdedores como yo, brindando por el hecho de que la vida es una mierda. Silencio, vas a despertar a los vecinos. ¿A los vecinos? Rodrigo dio unos pasos hacia la puerta. ¿Qué coño me importan los vecinos? Que se despierten todos y oigan la verdad. Abrió la puerta y salió al patio. Estela corrió tras él, pero ya era demasiado tarde. Rodrigo se paró en medio de la calle y gritó con todas sus fuerzas. «Estáis todos dormidos. Dormís porque no queréis ver la verdad. Pero yo os diré la verdad. La vida no tiene sentido. Todo lo que hacemos no tiene sentido. Nacimos para sufrir y luego morir». Una luz se encendió en la casa de enfrente. Luego otra, otra. De la casa de la izquierda saltó un vecino, Ignacio, un hombre mayor con pantalones cortos y camiseta de la familia. «Rodrigo, ¿estás loco? Son las 2 de la mañana». 2 de la mañana, mediodía, ¿qué más da? Rodrigo extendió las manos. El tiempo es una ilusión. Todo es una ilusión. Vivimos en una jaula que nosotros mismos construimos. Beatriz se salió de la casa de enfrente, con bata y rulos. Tenía la cara roja de indignación. «Rodrigo Miranda, cállate inmediatamente y vete a casa. La gente está durmiendo». «¿Durmiendo?». Rodrigo se rió. «Claro que están dormidos». Sócrates dijo, «La gente prefiere dormir a reflexionar sobre la esencia del ser». ¿Sabes quién es Sócrates? «No me importa tu Sócrates», gritó Beatriz. «Vete a la cama, borracho». Rodrigo se puso serio de repente, se enderezó todo lo que pudo en su estado y levantó el dedo índice hacia arriba, como un profesor dando una conferencia. Sócrates, el mayor filósofo de la antigüedad, dijo que una vida no examinada no merece la pena ser vivida. ¿Exploráis vuestras vidas? No. Trabajáis, coméis, dormís, os reproducís como animales. No os hacéis preguntas. No buscáis sentido. No sois más que mierda. A Beatriz se le unieron otros vecinos. Don Osvaldo, el viejo que vivía al final de la calle, su mujer, doña Elvira, la joven pareja de la casa de la derecha. Todos miraban a Rodrigo con una expresión mezcla de lástima y fastidio. Estela se quedó en el porche, sin saber qué hacer. Vio que era imposible detener a su marido. Estaba en su propio mundo, donde reinaban el alcohol y la locura. «Rodrigo, basta ya». Estela intentó agarrarle del brazo, pero él se apartó. «No me toques, te estoy diciendo la verdad». «¡Idiota!». Beatriz no pudo soportarlo. «Una completa idiota. Vete a casa a dormir». Rodrigo se quedó helado. Se volvió lentamente hacia su vecina y su expresión cambió. El distanciamiento filosófico fue sustituido por la rabia. Pura rabia incontrolable. «¿Qué has dicho?». «He dicho que eres idiota». Beatriz cruzó los brazos sobre el pecho. «Y un borracho. Y una vergüenza para esta calle». «¿Idiota?». Rodrigo dio un paso hacia ella. «¿Yo soy idiota? Cito a los más grandes pensadores de la humanidad y me llamas idiota». Vaca gorda que ni siquiera sabe quién es Platón. Beatriz se puso roja. «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo», gritó Rodrigo. «Me atrevo, porque soy libre». Estela vio que la situación se estaba descontrolando. Los vecinos se estaban indignando. Alguien ya estaba sacando el teléfono, a punto de llamar a la policía. Se acercó a Rodrigo, le agarró de la manga. «Rodrigo, por favor, vamos a casa. No te encuentras bien. Necesitas tumbarte». Él la miró y ella vio el vacío en sus ojos. Un vacío total y absoluto. «No estoy enferma. Me encuentro bien. Por primera vez en mucho tiempo me siento bien. Toda esta mierda. Sin esperanza de nada». Apartó la mano y se dirigió a su camioneta, aparcada junto a la acera. Estela corrió tras él. «¿Qué haces? No puedes conducir». «¿No puedo conducir?». Rodrigo subió al coche y giró la llave de contacto. El motor rugió. «Puedo hacer cualquier cosa. ¿También puedo castigar a esa abuela loca de Beatriz?». Estela intentó abrir la puerta, pero Rodrigo bloqueó los cerrojos. Los vecinos gritaron algo, pero ella ya no oía nada. Solo veía la cara de su marido tras el cristal.
su mirada enloquecida, sus dientes apretados. Apretó el acelerador. El coche arrancó, pero en lugar de tomar la carretera, Rodrigo giró el volante hacia la casa de Beatriz. La camioneta rugió, ganando velocidad. Estela gritó. Beatriz se apartó de un salto. Los demás vecinos se dispersaron. El ruido era ensordecedor. El coche derribó la valla de madera a toda velocidad como una cerilla. Los escombros volaron en todas direcciones. Pero Rodrigo no se detuvo. La camioneta embistió el porche, lo hizo añicos y se estrelló contra la pared de la casa con un rugido salvaje. La pared era de ladrillo, pero era vieja y no aguantó el impacto. Los ladrillos se vinieron abajo. La parte delantera del coche hizo un agujero en la pared y se metió dentro de la casa, a medio camino del salón de Beatriz. Se hizo el silencio. Durante un segundo, 2, 3. Entonces Beatriz empezó a chillar, largo, histérico. Su grito rompió el silencio de la noche. Los vecinos corrieron a la casa. Estela se quedó paralizada, incapaz de moverse. Vio salir humo de debajo del capó de la camioneta. Vio abrirse la puerta del coche. Rodrigo salió. Estaba ileso, ni un rasguño. Estaba de pie entre los escombros de la valla, entre los ladrillos, entre el polvo, y se reía. Reía a carcajadas, histéricamente, como un loco. «¡Ya está!», gritaba. «Así se castiga a los que faltan al respeto a los grandes filósofos. ¡Ya está!». Beatriz se corrió hacia él, agitando los brazos. «¡Estás loco! ¡Has arruinado mi casa! ¡Has arruinado mi casa! ¡Loco!». Rodrigo dejó de reír. La miró con cara de sorpresa, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. «Llamaré a la policía. Te meteré en la cárcel». «¿A la policía?». Rodrigo hizo un gesto con la mano. «Llámala. Me da igual. Ya nada me conmueve». Se dio la vuelta y cruzó el patio de vuelta a su casa. Caminó despacio, tambaleante pero firme. Los vecinos se separaron ante él como si lo estrangularan. Estela le vio caminar y sintió que algo en su interior se había roto por fin. Esto ya no era divertido. Ya no daba miedo. Era el fin de todo. Rodrigo no llegó a la casa. A 10 metros del porche, tropezó con una roca. Cayó de rodillas. Intentó levantarse, pero sus piernas no le sostuvieron. Cayó de lado, en el barro. Había llovido durante el día y el patio era un amasijo de tierra y agua. Rodrigo se quedó tumbado en el barro y lo último que dijo antes de desmayarse fue: «Es una mierda». Luego se le cerraron los ojos y se quedó en silencio. Estela se acercó. Respiraba, incluso roncaba, pero no se movía. Estaba tumbado en un charco de barro, con la camisa rota y la cara manchada de tierra. Lo miró y no sintió nada. Ni lástima, ni rabia, ni miedo. Solo vacío. Beatriz se quedó fuera de su casa en ruinas y lloró, gimiendo algo sobre el seguro, sobre el dinero, sobre cómo no podía seguir viviendo así. El resto de los vecinos se habían agrupado y comentaban lo sucedido, lanzando miradas a Estela y al mentiroso Rodrigo. La policía no tardó en llegar. 2 agentes, chicos jóvenes a los que, evidentemente, no les hacía ninguna gracia que les llamaran en mitad de la noche por un escándalo familiar. Hablaron con Beatriz, inspeccionaron la escena, hicieron un informe. Uno de ellos se acercó a Estela. «Señora Miranda, su marido está muy borracho. El vecino ha pedido un proceso penal por daños a la propiedad. Mañana tendrá que venir a declarar a comisaría». Estela asintió en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que su marido se había vuelto loco? ¿Que citaba a filósofos y chocaba contra las casas? Todo el mundo lo había visto. La policía se había ido. Los vecinos se fueron a casa, aunque algunos se quedaron largo rato mirando por las ventanas. Estela estaba sola en el patio. Rodrigo seguía tumbado en el suelo, roncando. Ella quería dejarlo allí, que se quedara tumbado, que se congelara, que se despertara con neumonía. Pero no pudo. Una parte de ella, la misma que una vez había amado a ese hombre, no la dejaba irse. Llamó a Adelina. Su amiga llegó 20 minutos después, somnolienta, en chándal y despeinada. Evaluó la situación en silencio. La casa de Beatriz destrozada, el coche sobresaliendo de la pared, Rodrigo en el barro. No preguntó nada, solo ayudó a Estela a levantarlo y llevarlo a casa. Lo tumbaron en el sofá, lo taparon con una manta. Rodrigo ni siquiera se despertó.
Quédate conmigo esta noche, dijo Adelina. No, estoy bien. Estela, de verdad, estoy bien. Solo estoy cansada. Adelina la abrazó fuertemente durante un largo rato. Luego la soltó y se fue. Estela cerró la puerta, entró en el dormitorio y se tumbó en la cama sin desvestirse. Se quedó mirando el techo. Por la ventana empezaba a clarear. Los pájaros cantaban. A lo lejos un gallo cantaba. Comenzaba un nuevo día, pero nada cambió para Estella. Seguía siendo la misma pesadilla, solo que con una luz diferente. Cuando el sol estuvo lo bastante alto, Estela se levantó de la cama y salió al patio. A la luz del día parecía aún más horrible. La valla de Beatriz estaba completamente destruida y había escombros por todas partes. El porche de su casa era un montón de astillas. Había un enorme agujero en la pared de la casa, del que sobresalía su camioneta. El capó estaba arrugado, el parabrisas destrozado y el eje delantero doblado. Estaba claro que el coche ya no funcionaba. Estela recorrió lentamente la escena. Había ladrillos, trozos de cristal y muebles en el suelo. Al parecer, Rodrigo había embestido no solo la pared, sino también la cómoda que había detrás. Beatriz se asomó a la ventana del segundo piso de su casa. Vio a Estela y volvió a esconderse. No quería hablar. Estela la comprendió. Volvió a su patio. Las huellas en el suelo mostraban la trayectoria del loco viaje de Rodrigo. Profundos surcos de ruedas, tierra esparcida. Y en el centro del patio, donde había caído, quedaba una mancha húmeda, rodeada por la huella de su cuerpo. Estela se quedó mirando aquella mancha y pensó en lo fácil que era que la vida se convirtiera en un caos. Una noche, una travesura de borrachos, y ya todo el mundo se había vuelto del revés. Rodrigo no se despertó hasta la hora de comer. Estela le oyó gemir y luego toser. No fue a verle. Dejó que se las arreglara solo. A los pocos minutos apareció en la puerta, agarrado a la jamba. Tenía un aspecto repugnante, sucio, sin afeitar, con los ojos rojos y las manos temblorosas. «¿Qué te pasa?», preguntó con voz ronca. Estela ni siquiera se volvió hacia él. «¿No te acuerdas?» «Ya... me acuerdo del bar. Me acuerdo de volver a casa. El resto es un borrón. Luego diste una conferencia filosófica a toda la calle. Despertaste a todos los vecinos. Llamaste vaca gorda a Beatriz. Te subiste a tu auto y lo embististe contra su casa. El coche se clavó en la pared. Dijiste que la habías castigado por faltar al respeto a los antiguos filósofos. Luego te desplomaste en el patio y dormiste en el barro hasta la mañana. Eso fue lo que pasó». Rodrigo se quedó callado. Se acercó a la ventana, miró hacia afuera, vio la destrucción, se hundió lentamente en una silla. «¿Fui yo?» «Sí». Se cubrió la cara con las manos. Le temblaban los hombros. Estela pensó que estaba llorando, pero cuando levantó la cabeza no había lágrimas en su rostro. Solo había estupefacción. «¿Voy a ir a la cárcel?» «Beatriz quiere demandarte. La policía ha hecho un informe. Tenemos que ir a comisaría». Se levantó y salió de la habitación. No tenía nada más que decirle. Todas las palabras se habían agotado la noche anterior, cuando ella se había quedado mirándolo tendido en el barro, murmurando sobre la vanidad de las vanidades. Ahora solo había cansancio. Un cansancio interminable que lo consumía todo. La semana siguiente al caos de aquella noche había sido para Estella una serie interminable de humillaciones. Primero fue el viaje a la comisaría, donde testificó, intentando no mirar a los ojos a la gente que grababa sus palabras. Después fue a ver a un abogado, uno barato, el único que podían permitirse. Un hombre de unos 60 años con una chaqueta grasienta y mirada indiferente. El abogado escuchó la historia y dijo que el caso era grave. Beatriz exige la restitución total. Casa, valla, muebles, daños morales. Según sus cálculos, la suma ascenderá a unos $20,000. Por supuesto, no tenían tanto dinero. Rodrigo fue a interrogatorios, a reuniones con representantes de la compañía de seguros, que se negó a cubrir los daños alegando que el conductor estaba borracho. Volvió con su madre a Fray Bentos porque era imposible quedarse en Paysandú. Los vecinos lo miraban como si fuera un leproso. Los niños le señalaban con el dedo. Alguien pintó la palabra Alki en la puerta de su casa. Estela lavó la pintura, pero las letras se veían a través de las capas de cal como fantasmas del pasado.
También en el trabajo todo el mundo lo reconocía. Las noticias corren más rápido que el viento en un pueblo pequeño. Sus compañeros miraban a Estela con una simpatía que era peor que el desprecio. La directora de la guardería, una mujer mayor llamada Laura, la llamó a su despacho y le sugirió, con suavidad pero con insistencia, que se tomara una excedencia no retribuida, hasta que las cosas se calmaran, hasta que sus padres se olvidaran. Estela quiso objetar, decir que ella no tenía la culpa de las acciones de su marido, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se limitó a asentir y salir del despacho. El dinero se acabó enseguida. El sueldo de Estela apenas alcanzaba para el alquiler y la comida, y ahora tampoco había sueldo. Rodrigo había enviado 2,000 pesos a través de su madre, una miseria suficiente para una semana. Luego no envió nada. Estela se endeudó, pidió prestado a Adelina, luego a otra compañera, Marta. Pero las deudas crecían más rápido de lo que ella podía pagarlas. Beatriz presentó una demanda formal ante el tribunal. La vista estaba fijada para el lunes 12 de abril. El abogado dijo que no había ninguna posibilidad de ganar el caso. Era mejor intentar negociar un plan de pago a plazos. Estela firmó los papeles sin leerlos. ¿Qué sentido tenía leerlos si, de todos modos, no había salida? Rodrigo vino 2 veces esta semana. Las 2 veces estaba sobrio. Las 2 veces parecía deprimido. Apenas hablaron. Él sentado en el sofá, ella en la cocina. Había un silencio entre ellos, pesado como una manta de plomo. En la segunda visita trató de explicarse. Dijo que no era su intención, que no lo había hecho a propósito, que no se acordaba. Estela escuchó y no sintió nada. Ni rabia ni compasión, solo vacío. En la vista judicial, Rodrigo se declaró culpable. La jueza, una mujer de mediana edad y rostro cansado, lo condenó a pagar $18,000 de indemnización y a 100 horas de servicio comunitario. También se le concedió la libertad condicional, 1 año. Si cometía otro delito durante ese año, iría a la cárcel de verdad. Beatriz se sentó en la sala con cara de piedra y no miró ni a Rodrigo ni a Estela. Después del juicio salieron a la calle. Era un cálido día de abril. El sol brillaba. Los pájaros cantaban. Un ridículo contraste con la penumbra que reinaba en el alma de Estela. Rodrigo encendió un cigarrillo. Dio una calada. 18,000, dijo en voz baja. ¿De dónde iba a sacar 18,000? Estela no contestó. Era una pregunta retórica. Ambos sabían la respuesta. En ninguna parte. Mamá dice que puedo quedarme con ella. Trabajar allí, ahorrar algo de dinero. Me parece bien. ¿Te parece bien? ¿Es todo lo que tienes que decir? Estela se volvió hacia él. ¿Qué quieres oír, Rodrigo? ¿Que te esperaré? ¿Que las cosas mejorarán? No aguanto más. Estoy cansada. La miró y había dolor en sus ojos. Dolor real, humano. Pero era demasiado tarde. Ya había pasado demasiado. Te quiero, dijo. No, no me quieres. ¿Te gusta beber? Solo estaba ahí para ti. Ella se dio la vuelta y se alejó. Él no la llamó, no corrió tras ella. Se quedó fumando y observándola. Pasaron 3 días más. Estela volvió al trabajo. La directora lo había autorizado al ver su estado. Trabajaba como un autómata. Hacía todo lo que tenía que hacer, pero había un vacío en su interior. Los niños lo percibieron y se comportaron con más tranquilidad que de costumbre, incluso los más ruidosos y revoltosos. El jueves por la tarde, cuando Estela volvió a casa, Rodrigo y Marcelina la esperaban en el patio. Su suegra estaba junto al coche, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cara llena de ira. Rodrigo estaba a su lado, con la cabeza gacha. «Tenemos que hablar», dijo Marcelina sin saludar. Estela se detuvo en la puerta. «Habla aquí. No quiero dejarte entrar en casa». Marcelina apretó los labios, pero guardó silencio. Rodrigo levantó la cabeza. «Estela, me voy, a Salto, con mi hermano. Me ha ofrecido trabajo en su granja. Allí podré ganar dinero y pagar mis deudas». «Me parece bien». «¿Te parece bien?» Marcelina no podía soportarlo más. «¿Eso es todo lo que tienes que decir? Mi hijo se va de la ciudad por tu culpa. Y tú dices, ¿bueno?» Estela miró a su suegra con frialdad. «¿Por mi culpa? ¿Fui yo quien le hizo emborracharse y destrozar la casa del vecino? ¿Fui yo quien le hizo perder el trabajo? Tú le has llevado a esto». Marcelín dio un paso adelante. «Eres una mala esposa. No le has apoyado, no le has acogido, no le has...»
Suficiente. Estela sintió hervir en su interior la rabia que había estado reprimiendo toda la semana. Deja de echarme la culpa de todo. Yo trabajaba, pagué mis facturas, intenté mantener esta casa a flote mientras tu hijo bebía y se compadecía de sí mismo. Rodrigo intentó intervenir. Estela, no. No, se volvió hacia él. ¿Qué quieres, Rodrigo? ¿Silencio? ¿Tolerar? He aguantado 5 años. 5 años viendo cómo te convertías en un alcohólico. 5 años escuchándote quejarte de la vida. ¿Y qué obtuve a cambio? Deudas, vergüenza, una vida arruinada. No tienes derecho a hablarle así. Marcelina se acercó a Estela, pero ella no retrocedió. Tengo derecho a decir lo que quiera. Esta es mi casa. Y si tu precioso hijo quiere irse, adelante. Así me sentiré mejor. Rodrigo se puso pálido. Abrió la boca, la cerró y luego dijo en voz baja, pero con tanta rabia que Estela sintió un escalofrío en su interior. ¿Sabes cuál es tu principal problema, Estela? Eres una mendiga. Siempre has sido una mendiga y siempre lo serás. Pobre de espíritu, pobre de cuerpo. Es imposible vivir contigo. Estela se rió, fuerte, histérica. ¿Soy una mendiga? ¿Soy una mendiga? ¿Quién pedía dinero para beber? ¿Quién no podía mantener un trabajo? ¿Quién se endeudó por $18,000? Todo por tu culpa, gritó Rodrigo. Si fueras una esposa normal, y tú eres una alcohólica, lo interrumpió Estela. Un vulgar y patético borracho que culpa a los demás de todo. No te atrevas a hablar así de mi hijo. Marcelina agarró a Estela del brazo, pero ella se apartó bruscamente. Aléjate de mí, vieja bruja. Criaste a un perdedor y ahora intentas echarme la culpa a mí. Pero no me callaré más. Marcelina abrió la boca indignada. Rodrigo agarró a su madre por el hombro. Mamá, vámonos. Aquí no hay nada más que hablar. Me ha insultado. ¿Has oído lo que ha dicho? La he oído. Vámonos. Subieron al coche. Rodrigo encendió el motor, pero antes de arrancar, bajó la ventanilla y miró a Estela. Había tanto odio en su mirada que ella retrocedió un paso. Te arrepentirás, dijo. Cuando estés sola, sin dinero, sin futuro, te arrepentirás de haberme perdido. Ya me arrepiento, replicó Estela en voz baja. Me arrepiento de haberme casado contigo. El coche aceleró y desapareció al doblar la esquina. Estela se paró en medio del patio y sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Las primeras lágrimas de la semana. No lloraba de autocompasión, ni de miedo al futuro. Lloraba de alivio, porque por fin había terminado. Por fin era libre. Adeline llegó 1 hora más tarde. Estela la había llamado justo después de que Rodrigo se fuera y simplemente dijo, «Se ha ido». Su amiga entendió sin más. Trajo una botella de vino, pizza y su presencia, lo más importante. Se sentaron en la cocina, bebiendo vino en vasos cortados porque en la casa no había copas de vino. Estela relató la conversación, los gritos, las palabras irrevocables. Adeline escuchaba sin interrumpir. «Me llamó mendiga», sonrió Estela torcidamente. «Mendiga. Y es un idiota». Adeline se encogió de hombros. «Siempre fue un idiota, solo que tú no lo veías». Lo veía, pero no quería admitirlo. Creí que cambiaría, que yo podría cambiarlo. Nadie cambia a nadie, Estela. La gente cambia o no cambia. Rodrigo eligió no cambiar. Estela bebió más vino. La cabeza empezó a darle vueltas, pero era un giro agradable que mitigaba el dolor. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Vivir, respondió Adelina con sencillez. Simplemente vivir, sin él. Ya verás, será más fácil. Tengo deudas, un trabajo que odio, una casa alquilada que estoy a punto de perder. Entonces consigue otro trabajo. Alquila otra casa. Vuelve a empezar. Es fácil decirlo. No es fácil, pero es posible. Estuvieron sentados hasta medianoche. Adelina se quedó a dormir. Durmió en el sofá, tapada con un viejo plaid. Estela se tumbó en el dormitorio y no pudo dormir. Pensó en Rodrigo. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Pensó en cómo habrían sido las cosas si ella se hubiera ido antes, o si él no hubiera empezado a beber, o si... demasiados... sí. Por la mañana, Adelina se fue a trabajar. Estela se preparó para ir a la guardería. La vida continuó, extrañamente. Los niños gritaban, los padres se quejaban.
El director se quejaba. Todo seguía igual, pero algo dentro de Estela era diferente. Se sentía más ligera, como si se hubiera quitado una pesada mochila de encima. Sí, había problemas por delante, deudas, lo desconocido, pero no estaba Rodrigo. No estaba su bebida, sus quejas, su rabia. Y eso era un alivio. Las semanas se convirtieron en meses. Rodrigo no llamaba, no escribía. Desapareció de su vida tan repentinamente como había entrado en ella. Estela habló con un abogado sobre el divorcio. El proceso prometía ser largo y aburrido, pero ella estaba preparada. Marceline llamó una vez, gritando algo en el auricular sobre la ingratitud, pero Estela colgó. No hubo más llamadas. Estela fue pagando sus deudas poco a poco. Adelina no la metió prisa. Le dijo que pagara cuando pudiera. Otra compañera, Marta, también fue comprensiva. El casero accedió a aplazar el alquiler un mes. La gente fue más amable de lo que Estela esperaba. O quizás simplemente sentían lástima por ella. No importaba. La vida iba mejorando poco a poco. No era buena. Para eso necesitaba dinero, que no tenía. Pero empezó a ser tranquila. Estela volvía a casa del trabajo. Se preparaba la cena, veía la tele, leía libros. A veces venía Adelina, tomaban té y hablaban de cosas. A veces quedaban con Marta, iban a un café barato de la calle principal. Pequeñas alegrías que antes parecían insignificantes ahora tenían peso. En julio, Estela recibió una paga extra en el trabajo. No era mucho, solo 3,000 pesos, pero para ella era mucho dinero. Se compró zapatos nuevos, sus primeros zapatos nuevos en 2 años, y se dio cuenta de que era feliz. Una felicidad extraña, inesperada, por algo tan pequeño, pero era real. En otoño llegó la noticia de que Rodrigo seguía en Salto, trabajando en la granja de su hermano. Alguien del barrio se lo contó a Adelina y ella a Estela. No se sabe si bebe ni cómo vive. A Estela ya no le interesaba. Este hombre pasó a formar parte del pasado, un capítulo cerrado. En septiembre, Estela tuvo su primera cita. Conoció a un hombre llamado Javier, un ingeniero de Montevideo que venía a Paysandá a trabajar. Después del segundo encuentro, se marchó a la capital. Pero el mero hecho de que pudiera salir con alguien, de que alguien pudiera interesarse por ella, era importante. No estaba rota, solo magullada. Y los moratones se curan. 6 meses pasaron rápido. Estela ni siquiera se dio cuenta de que era octubre. El 23 de octubre, para ser exactos. Llegó a casa del trabajo y se disponía a preparar la cena cuando sonó el teléfono. El número era desconocido, un prefijo metropolitano. Diga. Buenas tardes. ¿Es la señora Estela Miranda? Sí, soy yo. Mi nombre es Gonzalo Ferreira. Soy abogado de Ferreira y Asociados en Montevideo. Llamo por un asunto sucesorio. Estela frunció el ceño. ¿Un testamento? ¿Qué testamento? El testamento de su tío, el señor Emilio Correa. Por desgracia, falleció hace 2 meses en Miami. En su testamento figura usted como heredera. Estela se hundió en una silla. El tío de Emilio. Casi se había olvidado de él. El hermano de su padre, que se había marchado a América cuando ella tenía 5 años. Solo lo había visto un par de veces en su vida. La última hacía unos 10 años, cuando acudió al entierro de su padre. Un hombre alto, canoso, de rostro amable y acento americano en su español. Apenas se habían dirigido la palabra desde aquella visita. Unas tarjetas de Año Nuevo, nada más. Ya, no sabía que había muerto, dijo Estela confundida. Sí, intentamos ponernos en contacto contigo antes, pero la dirección que aparecía en los papeles era antigua. La hemos encontrado hace poco. Señora Miranda, tiene que venir a nuestra oficina para el papeleo. ¿Cuándo puede hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué dejó atrás exactamente? La abogada se quedó callada un segundo. Dinero en efectivo en una cuenta bancaria americana. Le diré la cantidad exacta en persona, pero es una suma considerable. También hay que resolver algunos trámites legales. Pero todo esto llevará un poco de tiempo. Estela se mareó. Una cantidad importante. ¿Qué quiere decir? ¿$1,000? ¿5,000? Incluso $1,000 era mucho dinero para ella. Ya, puedo ir el sábado, este sábado. Estupendo. Apunta la dirección. Estela anotó la dirección con mano temblorosa. Cuando terminó la conversación,
Se quedó mirando al vacío durante un buen rato. Luego llamó a Adelina. Me llamó un abogado de Montevideo, dijo cuando su amiga contestó al teléfono. Mi tío murió en Estados Unidos. Me dejó dinero en su testamento. ¿De veras? ¿Cuánto dinero? No lo dijo. Dijo, una cantidad significativa. Importante podría ser cualquier cosa. Adeline era práctica. Pero incluso si son unos pocos miles, te hará bien. ¿Cuándo te vas? El sábado. ¿Quieres que te acompañe? Estela pensó y asintió, aunque Adelina no podía verla. Sí, por favor. Quedaron en verse el sábado por la mañana en la estación de autobuses. Estela colgó el teléfono y miró por la ventana. Era una tarde cualquiera de octubre, gris y fresca. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Se había abierto una especie de puerta. Aún no sabía a dónde conducía, pero Estela estaba dispuesta a entrar. El sábado era soleado. Estela se levantó a las 6 de la mañana, aunque el autobús no salía hasta las 8. No podía dormir nerviosa, repasando mentalmente sus opciones. $1,000, 5,000, tal vez 10. Intentó no esperar mucho, pero sus pensamientos seguían dispersos. Con $10,000 podría cerrar todas sus deudas, alquilar un lugar mejor, tal vez incluso comprar un coche usado. Adelina vino a buscarla en taxi a las 8:30. Su amiga llevaba vaqueros y una blusa ligera, el pelo recogido en una coleta. Parecía tan alegre y optimista como siempre. ¿Lista para la aventura?, preguntó cogiéndole la mochila a Estela. No sé si estoy preparada para algo, respondió Estela con sinceridad. El autobús a Montevideo tardó 4 horas y media. Se sentaron junto a la ventanilla, mirando los campos, las casas dispersas, los rebaños de vacas que pasaban. Estela intentó leer la revista que había comprado en la estación, pero no pudo concentrarse. Adelina dormitaba, apoyando la cabeza en su hombro. A mitad de camino, pararon en una gasolinera y compraron café y bocadillos. El café estaba asqueroso, los bocadillos también, pero tenían que comer algo. Llegaron a Montevideo alrededor de la 1 de la tarde. Estela anotó en un papel la dirección de la oficina. Calle Rincón, 123. Tomaron un taxi en la estación de autobuses. El conductor, un joven con un tatuaje en el cuello, tenía la radio a todo volumen y circulaba a toda velocidad por las estrechas calles de la capital, como si estuviera en una carrera. Estela se agarró al pomo de la puerta y rezó por llegar viva a casa. Ferreira y Asociados estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. La fachada estaba revestida de piedra gris, y las ventanas eran altas, con rejas de hierro forjado. En la planta baja había un banco y el despacho estaba en la tercera. Subieron por una estrecha escalera de peldaños desgastados. El cartel de la puerta decía, Ferreira y Asociados, Servicios Jurídicos. Dentro hacía fresco y olía a papel viejo. La recepcionista, una mujer de unos 40 años con un traje elegante, les saludó con una sonrisa profesional. «¿Señora Miranda? El señor Ferreira la espera. Pase, por favor». El despacho del abogado era pequeño, lleno de archivadores. Detrás de un enorme escritorio se sentaba un hombre de unos 55 años, con sobrepeso, pelo canoso y gafas de montura fina. Se levantó cuando entraron y les tendió la mano. «Señora Miranda, es un placer conocerla. Siéntese, por favor. Su amigo también puede quedarse, si no le importa». Se sentaron en las sillas frente a la mesa. Estela sentía latir su corazón. Gonzalo Ferreira abrió una carpeta y sacó unos documentos. «En primer lugar, permítame darle el pésame. Tu tío, Emilio Correa, era un hombre maravilloso. Nunca lo conocí personalmente, pero mi colega de Miami que se ocupaba de sus asuntos me habló muy bien de él». «Gracias», murmuró Estela. «No lo conocía mucho. Se fue de Uruguay cuando yo era pequeña. Sí, vivía en Estados Unidos desde hacía más de 30 años. Trabajaba en una empresa de construcción, empezando como peón y ascendiendo hasta gerente. Estaba casado pero sin hijos. Su mujer murió hace 5 años. Tras su muerte, redactó un nuevo testamento en el que le nombraba a usted único heredero». Estela parpadeó. «¿La única?» «Sí, no tenía más parientes cercanos. Había primos lejanos en Argentina, pero decidió dejártelo todo a ti. Dijo que eras la hija predilecta de su hermano y que quería cuidar de ti». A Estela se le hizo un nudo en la garganta. Apenas recordaba al tío Emilio, el hombre alto y canoso que le había traído una muñeca de América cuando vino al entierro de su padre.
Habían intercambiado unas palabras, nada más. Y él la recordaba. Pensó en ella. ¿Cuánto había dejado atrás? La voz de Estela tembló. Ferreira miró los papeles. Después de pagar todos los impuestos, tasas y gastos legales, la cantidad asciende a $750,000 estadounidenses. Estela no entendió inmediatamente lo que dijo. Oyó las palabras, pero no les encontró sentido. $750,000. Eso es imposible. No puede ser verdad. ¿Qué? Exhaló. $750,000, repitió el abogado con calma. Tu tío era un hombre muy frugal. Ahorró toda su vida, invirtió sabiamente. Más el seguro que contrató cuando era joven. Todo sumaba esta cantidad. Adeline cogió la mano de Estela y apretó. Estela se volvió hacia ella. Vio que su amiga tenía lágrimas en los ojos. Luego miró a la abogada. ¿Está seguro? ¿No se equivoca? No me equivoco, señora Miranda. Aquí tiene el extracto bancario. Se lo tendió. Estela lo cogió con manos temblorosas. Había números, sellos, firmas, y la cantidad, $750,000. Su nombre, su cuenta. Ya no sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada, sonrió Ferreira. Solo tiene que firmar unos documentos y el dinero se transferirá a su cuenta en 3 días laborables. ¿Tiene cuenta bancaria? Estela asintió. Tenía una cuenta en el banco local de Paysandú, donde le transferían el sueldo. Normalmente tenía 300 pesos, 500 a lo sumo. Muy bien, aquí está el formulario de transferencia. Rellene aquí sus datos bancarios. Y aquí están los documentos para probar que eres la única heredera y aceptas la herencia. Firma aquí, aquí y aquí. La siguiente media hora pasó como un borrón. Estela firmó los papeles sin apenas darse cuenta de lo que hacía. Adelina, sentada a su lado, la cogía de la mano y a veces le decía dónde tenía que firmar. Ferreira le explicaba pacientemente cada documento, pero las palabras le entraban por un oído y le salían por el otro. Estela solo podía pensar en una cosa: $750,000. Cuando todo estuvo firmado, Ferreira reunió los documentos en una carpeta y le entregó una copia a Estela. Aquí tiene su copia. El dinero se ingresará en su cuenta el miércoles o el jueves. Le recomiendo que consulte a un asesor financiero sobre la gestión de una suma así. Si quiere, puedo darle los contactos de especialistas de confianza. Sí, por favor, asintió Estela. Ferreira escribió algunos nombres y números de teléfono en una tarjeta de visita y se la entregó. Felicidades de nuevo, señora Miranda. Su tío le ha hecho un regalo maravilloso. Espero que lo utilice sabiamente. Salieron del despacho y entraron en el silencio ensordecedor de la escalera. Bajaron a la planta baja. Salieron a la calle. El sol les daba en los ojos. La gente caminaba, los autos circulaban, la música sonaba en alguna parte. Un sábado normal en Montevideo. Pero para Estela, el mundo se había vuelto del revés. 750,000, susurró Adelina. Estela, ¿entendés? $750,000. Estela se detuvo en medio de la acera. La gente caminaba a su alrededor. Alguien refunfuñaba descontento, pero ella no se dio cuenta. Se quedó allí de pie, intentando comprender lo que había ocurrido. Esto lo cambia todo, dijo finalmente. Absolutamente todo, asintió Adelina. Fueron al café más cercano. Pidieron vino. Era el más caro del menú, aunque solo costaba 200 pesos, pero era un lujo para ellas. Se sentaron, bebieron y planearon. O mejor dicho, intentaron planear, pero sus pensamientos estaban dispersos. Lo primero son las deudas, dijo Adelina. Pagarás todas tus deudas. Sí, las deudas. Luego la casa. Cómprate una casa en condiciones. La tuya propia. Una casa, repitió Estela. También un coche. Y ropa. Necesitas ropa nueva. Estela se rió. Por primera vez en todo el día. Se rió tanto que los demás comensales se volvieron. Ropa, dijo entre risas. Necesito ropa. Adelina también se rió. Se quedaron sentadas riendo como locas hasta que el camarero se acercó y les preguntó si todo estaba bien. Asintieron, se secaron las lágrimas y pidieron más vino. El miércoles, cuando Estela comprobó su cuenta a través del cajero automático y vio un saldo con 6 ceros, la realidad la golpeó por fin con toda su fuerza. Esto no es un sueño, es la verdad. Es rica. No solo tiene dinero, es rica.
Puede comprarse una casa, puede comprarse un coche. Ella no puede trabajar en absoluto durante unos años si ella quiere. Pero lo primero que hizo fue pagar todas sus deudas. A Adelina, a Marta, a sus otros colegas. Al casero, no solo las deudas, sino 3 meses de alquiler por adelantado, aunque pensaba mudarse. Transfirió el dinero a Beatriz para que pagara la deuda de Rodrigo, que ella lo considerara su contribución para cerrar ese capítulo. $10,000 fueron a las deudas. Quedaban 740,000. Entonces empezó a buscar casa. No alquilar, comprar. Viajó por todo Paysandú con un agente inmobiliario, mirando docenas de opciones. Demasiado pequeña, demasiado vieja, demasiado lejos del centro. Finalmente encontré la perfecta. Una casa de 2 plantas en una calle tranquila cerca del parque. 3 dormitorios, una gran cocina, un salón con chimenea, un pequeño jardín en el patio. El precio era de $75,000. Estela la compró al contado. Transfirió el dinero y recibió las llaves. Se mudó una semana después. 15 días después compró un coche. Nada lujoso. Una berlina japonesa, fiable y económica, pero nuevo. Con aire acondicionado, con música, con olor a tapicería nueva. Estela se puso al volante y se quedó sentada unos minutos con las manos en el volante. Era su coche, el suyo. La vida cambiaba a una velocidad vertiginosa. Estela compró muebles nuevos, ropa nueva, electrodomésticos nuevos. Un frigorífico que no zumbaba por las noches. Un televisor con una pantalla enorme. Una lavadora que realmente lavaba la ropa, no solo la aclaraba. Iba de compras y compraba cosas sin mirar las etiquetas de los precios. Era una sensación extraña, casi indecente, no contar el dinero, pero lo más importante era diferente. Una noche, a principios de diciembre, Estela y Adelina se sentaron en el nuevo porche de la nueva casa de Estela, a beber vino y mirar las estrellas. ¿Sabes en qué he estado pensando?, dijo Estela. Tengo dinero, tienes experiencia en el trato con la gente, capacidad de organización. ¿Por qué no montamos nuestro propio negocio? Adelina se volvió hacia ella. ¿Qué tipo de negocio? Un restaurante, pequeño, familiar, en el centro de la ciudad. Hay un bonito local vacío en la calle Colón. He visto el cartel de "Se alquila". Podríamos alquilarlo, renovarlo, contratar a un chef. Siempre he querido un lugar propio. No una guardería, no el trabajo de otra persona. El mío propio. Adelina guardó silencio un momento y luego asintió lentamente. ¿Y por qué no? Estaba cansada del hospital, cansada de los turnos de noche, de los pacientes maleducados, de los sueldos de miseria. Un restaurante. Suena interesante. ¿Entonces está decidido? Está decidido. Al día siguiente llamaron al número del cartel. Estaba en alquiler. 100 metros cuadrados en la planta baja de un viejo edificio en el corazón de Paysandú. Antes era una zapatería, pero el dueño había muerto y los herederos habían decidido alquilar el local. El alquiler cuesta $1,000 al mes. Es caro, pero la ubicación es estupenda. Cerca de la plaza principal, el ayuntamiento, los bancos, las tiendas. El tráfico es enorme. Estela firmó un contrato de alquiler de 3 años y dejó un depósito. Luego contrató a un equipo de construcción para reformar el local. Los obreros reconstruyeron el espacio interior, colocaron ventanas nuevas, nivelaron el suelo y pintaron las paredes en tonos beige cálidos. Estela encargó el mobiliario, mesas de madera clara, sillas cómodas y un largo mostrador de bar. Adelina se ocupó de los asuntos administrativos, licencias, permisos, documentos. Encontraron al chef a través de conocidos. Daniel Peralta, un hombre de 45 años, solía trabajar en un restaurante caro de Montevideo, pero había vuelto a Paysandú para cuidar de su madre enferma. Estela probó su filete e inmediatamente supo que era el hombre adecuado. Daniel aceptó un sueldo de $1,500 al mes, más un porcentaje de las ganancias. Otras 3 personas se unieron al equipo, 2 camareros y un ayudante de cocina. Estela no escatimaba en sueldos. Las buenas personas cuestan buen dinero. Se dio cuenta de ello. El restaurante se llamaba Moonlight, romántico, pero no cursi. La inauguración estaba prevista para el 20 de enero. Se enviaron invitaciones a toda la ciudad. El día de la inauguración acudió tanta gente que no había mesas suficientes. La gente se sentaba en la barra, en los alféizares de las ventanas, salía con copas de vino.
Era ruidoso, divertido, caótico. Daniel hacía milagros en la cocina. Los platos salían uno tras otro. Los camareros corrían entre las mesas. Adelina estaba en la entrada y saludaba a los invitados. Estela se paseaba por la sala, hablando con la gente, sonriendo. Al final de la velada, estaba tan cansada que apenas podía mantenerse en pie. Pero era feliz, muy, muy feliz. Este era su restaurante, su negocio, su nueva vida. El restaurante iba bien. La gente volvía, traía amigos. Un mes más tarde, estaban haciendo un beneficio. 3 meses más tarde, estaban haciendo un beneficio. Pequeño pero constante. Estela contrató más personal, amplió la carta y añadió noches de música en directo los viernes. The Moonlight se convirtió en un lugar popular de la ciudad. La vida de Estela cambió por completo. Ya no trabajaba en la guardería. Lo dejó a finales de diciembre, después de Nochevieja. La directora intentó retenerla, pero Estela se mostró inflexible. Estaba agradecida por sus años de trabajo, pero ya no era su camino. Ahora pasaba los días en el restaurante. Llegaba por la mañana, comprobaba las entregas, discutía el menú con Daniel, se ocupaba de asuntos administrativos con Adelina. Por la noche se sentaba en el salón a charlar con los clientes. A veces iba ella misma a la cocina, ayudaba a cortar las verduras o a fregar los platos. Le gustaba formar parte del proceso. Estela empezó a salir con hombres en primavera. El primero fue Gustavo, un profesor de historia de la escuela local. Se conocieron en un restaurante, para celebrar el cumpleaños de alguien. Estela les llevó un detalle del establecimiento, una botella de vino. Gustavo se acercó a ella, le dio las gracias y empezaron a hablar. La invitó al cine. Salieron juntos durante 2 meses. Gustavo era un hombre agradable, inteligente, culto, con buen sentido del humor, pero no había chispa. Estela se dio cuenta, y Gustavo también. Se separaron amistosamente, pero siguieron siendo amigos. A veces seguía viniendo al restaurante. Luego estaba Fernando, un ingeniero de la compañía eléctrica local. Salió con él durante más tiempo, unos 5 meses. Fernando era serio, fiable, hablaba del futuro. Pero Estela no estaba preparada para nada serio. Tenía demasiado fresco el recuerdo de Rodrigo, de un matrimonio que había acabado en fracaso. Le dijo sinceramente a Fernando que no quería una relación. Él se ofendió, pero luego también se dio cuenta. Había otros hombres, breves romances que no llevaban a ninguna parte. Estela no buscaba una nueva relación. Estaba bien sola. Disfrutaba de la libertad de hacer lo que quería, cuando quería. Iba a Montevideo los fines de semana, al teatro y a los museos. Se apuntó a un gimnasio y empezó a hacer yoga. Descubrió la lectura. Compraba libros y leía por las tardes en su jardín, bajo las estrellas. A finales de año, Estela era otra persona, por dentro y por fuera. Perdió 10 kilos, se cortó el pelo, aprendió a maquillarse y a vestirse con gusto. Pero lo más importante es que algo había cambiado en su interior. Ya no era aquella mujer callada y maltratada que toleraba las borracheras de su marido y los insultos de su suegra. Se había vuelto segura de sí misma, independiente. Podía tomar decisiones, arriesgarse, equivocarse y no tener miedo de ello. Rodrigo no se dio a conocer. Estela se enteró por conocidos que él seguía en Salto, trabajando en la chacra. La sentencia de divorcio se dictó en rebeldía. Él no compareció en la vista, solo firmó los papeles y los envió por correo. Cuando Estela recibió el certificado de divorcio, no sintió nada, ni alivio ni tristeza, solo otra página cerrada. Un día sentada en el porche de su casa con un vaso de vino, Estela pensó en el tío Emilio, en que le había dado algo más que dinero. Le había dado una oportunidad de empezar de nuevo, una oportunidad de ser quien quería ser, y estaba agradecida, más de lo que las palabras podían expresar. La vida era buena, realmente buena, y Estela saboreaba cada día. Pasó otro año, un año que pasó volando como un largo y feliz día para Estela. Moonlight se convirtió en el restaurante más popular de Paysandú. Los fines de semana, todas las mesas estaban reservadas con una semana de anticipación. A Daniel se le ocurrían platos nuevos que todo el pueblo comentaba. Adelina contrató camareros extra y una recepcionista para poder trabajar menos en la sala. Incluso empezaron a discutir la posibilidad de abrir un segundo establecimiento, tal vez en Montevideo. Estela cumplió 34 años.
Celebró su cumpleaños en el restaurante, invitando a amigos, conocidos y a todo el personal. Daniel había preparado una tarta especial de 4 pisos, con frutas del bosque y chocolate blanco. Adelina le regaló una pulsera de oro. Gustavo, su ex, con el que seguían siendo amigos, trajo un libro, una rara edición de los poemas de Mario Benedetti. La velada fue cálida, alegre, llena de risas y música. Estela ya no pensaba en el pasado. Rodrigo se había convertido en algo lejano, casi irreal para ella, como un personaje de una mala película que hubiera visto alguna vez. A veces, pocas veces, recordaba aquellos días. La casa alquilada, las deudas, las borracheras. Pero esos recuerdos no le causaban dolor, más bien un desconcierto. ¿Cómo había podido vivir tanto tiempo? ¿Cómo lo había soportado? La vida era buena. Estela se compró otro coche, un pequeño descapotable que conducía los fines de semana fuera de la ciudad. Viajó a Buenos Aires, luego a Río de Janeiro e incluso a Europa durante 15 días. Conoció París, Barcelona, Roma. Volvió a casa cansada pero feliz, con una maleta llena de recuerdos y cientos de fotos. Conocí hombres. Por poco tiempo, sin compromiso. Estela se dio cuenta de que aún no estaba preparada para una relación seria. Quizá nunca lo estaría. Y no pasaba nada. Había aprendido a estar sola y a no sentirse sola. El siguiente mes de marzo, cuando el otoño llegó a Paysandá con sus noches frías y su lluvia, Adelina pasó por el despacho de Estela en el restaurante. El despacho era pequeño, un antiguo almacén reconvertido en lugar de trabajo. Un escritorio, un ordenador, un archivador. Estela estaba sentada allí revisando facturas de suministros cuando entró su amiga. La expresión de Adeline era seria. «Estela, tengo que decirte algo». Estela levantó la cabeza de los papeles. «¿Qué te ocurre?» Adelina cerró la puerta y se sentó en la silla de enfrente. «Me enteré de que Rodrigo volvió a la ciudad». Estela se quedó helada. Un nombre que no había oído en más de un año, de repente golpeó sus oídos como una bofetada. «¿Qué?» «Una amiga mía lo vio ayer en el mercado. Dijo que no tenía buen aspecto. Andrajoso, delgado. Preguntaba a la gente dónde vives, dónde trabajas». Estela dejó lentamente el bolígrafo sobre la mesa. «¿Me está buscando?» «Parece que sí. Estela, creo que debes tener cuidado. No se sabe lo que piensa». Estela se reclinó en la silla. Extrañamente, no sintió miedo, más bien irritación, como si hubiera entrado una mosca en la habitación y ahora tuviera que perder el tiempo intentando ahuyentarla. «Muy bien. Gracias por el aviso. Quizá deberíamos contratar seguridad. Por si acaso». Estela se lo pensó. «Guardias». Sonaba absurdo, pero quizá Adelina tenía razón. ¿Quién sabe cuál es el estado de Rodrigo? ¿Qué quiere? Sí, tal vez deberíamos. ¿Conoces a alguien? Hay una empresa. El hermano de mi colega trabaja allí. Puedo hacer una llamada. Llamada. Hacia el atardecer, 2 hombres llegaron al restaurante. Uno, Diego, de unos 30 años, alto, musculoso, con el pelo corto y mirada tranquila. El otro, Néstor, era mayor, de unos 40 años, fornido, con una cicatriz en la barbilla. Ambos eran expolicías y ahora trabajaban para una agencia de seguridad privada. Estela les explicó la situación. Diego y Néstor escucharon atentamente, asintiendo. Acordaron $2,000 semanales, un hombre por turno, 24 horas al día. Diego estaría de guardia en el restaurante durante el día y en la casa de Estela por la noche. Néstor por la noche en la casa, por si acaso. Estela firmó el contrato. Diego empezó a trabajar el mismo día. Estaba sentado en una mesa en un rincón del restaurante, bebiendo café y leyendo el periódico. Parecía un cliente cualquiera, pero Estela sabía que vigilaba la entrada, todo lo que ocurría en la sala. Pasaron 3 días tranquilos. Estela casi se había olvidado de Rodrigo. El trabajo, las reuniones con los proveedores, la planificación del nuevo menú. La vida seguía como siempre. Diego estaba callado de servicio, sin interferir. Néstor llegó a las 10 de la noche y se quedó hasta la mañana, sentado en su coche frente a la casa de Estela. El cuarto día, martes, a eso de las 6 de la tarde, cuando el restaurante estaba lleno de gente, Rodrigo entró por la puerta. Estela se fijó en él enseguida. Estaba en la barra, discutiendo algo con Daniel, cuando sintió que la miraban. Se volvió y lo vio.
Había cambiado mucho. Rodrigo siempre había sido un hombre fuerte, de hombros anchos y barriga cervecera. Ahora había adelgazado, mejillas hundidas, pómulos afilados, cuello delgado. Su ropa colgaba de una bolsa, una chaqueta gastada, unos vaqueros desteñidos, unas zapatillas viejas. Llevaba el pelo sin cortar y la barba desigual, pero sus ojos eran sobrios. Estela se dio cuenta enseguida. Sobrios, claros, pero cansados. Se paró en la entrada y la miró. La gente de las mesas no le prestaba atención. Seguían comiendo, hablando, riendo. Pero de repente el ambiente se volvió pesado, como si el aire se hubiera espesado. Diego se levantó de su asiento en la esquina. Lentamente, sin movimientos bruscos, pero Estela pudo ver cómo sus hombros se tensaban. Rodrigo dio un paso hacia adentro, luego otro. Se acercó a la barra. Estela no se movió. Daniel se quedó inmóvil a su lado, con el cucharón en la mano. Estela. La voz de Rodrigo era ronca, como si llevara mucho tiempo sin hablar. Necesito hablar contigo. Habla. Su voz era fría. Rodrigo miró la sala llena, a la gente en las mesas. ¿Aquí? ¿Delante de todos? Aquí. Estoy ocupado. Tengo un restaurante, clientes. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Se lamió los labios. Estela pudo ver cómo le temblaban las manos. Necesito dinero. Sé que lo tienes. La gente dice que ahora eres rico. Necesito $3,000. Es urgente. No. Rodrigo parpadeó como si no entendiera. ¿Qué? No, no voy a darte dinero. Estela, por favor. Se inclinó sobre el mostrador y ella pudo olerlo. Un cuerpo sin lavar, tabaco barato, algo agrio. Estoy en un lío, tengo problemas. Necesito ese dinero. Tus problemas no son mis problemas, Rodrigo. Estamos divorciados. ¿Te acuerdas? Me llamaste mendigo y te fuiste. Me equivoqué. Su voz se hizo más fuerte y varios clientes se dieron la vuelta. Estaba borracho, estaba enfadado, pero he cambiado. Ya no bebo. Mírame, estoy sobrio. Ya lo veo. ¿Y qué? Estela, te lo ruego. $3,000. Eso no es nada para ti. Tienes un restaurante, una casa, un coche. Puedes ayudarme. Podría, pero no quiero. Rodrigo se enderezó. Tenía rabia en la cara. Así que ya está. Llevo 10 años siendo tu marido. ¿Y ni siquiera me das dinero cuando lo necesito? Estela se rió. Brevemente, sin alegría. 10 años, 5 de ellos bebiendo y gritándome. ¿Destrozaste la casa de tu vecino? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Te metiste en deudas que aún puedo recordar? ¿Y hablas de pasarla mal? Te lo devolveré, te lo devolveré. No, no lo harás. No lo harás porque eres un alcohólico, Rodrigo. Y los alquis no cambian. Solo son mejores mentirosos. He estado sobrio por más de un año. Un año entero. He estado trabajando en la granja, ahorrando dinero. Pero mi hermano se metió en problemas. La granja cerró, me quedé sin trabajo, sin dinero. No es mi problema. ¡Cabrón! Rodrigo golpeó la barra con el puño y los vasos tintinearon. Todo el restaurante se quedó en silencio. Serpiente fría, tienes 1,000,000 y no me das ni 1,000. Diego ya estaba a su lado, poniendo la mano en el hombro de Rodrigo. Señor, es hora de irse. Rodrigo trató de quitarse la mano de encima, pero Diego la sujetó con fuerza. Quítame las manos de encima, es mi mujer. Ex mujer, corrigió Estela. Y te pido que te vayas, ahora mismo. Rodrigo la miró y había tanto odio en su mirada que Estela dio un paso atrás. Te arrepentirás, siseó. Te juro que te arrepentirás. Diego le dio la vuelta y lo condujo hacia la puerta. Rodrigo no se resistió, pero murmuró algo para sí. Salieron al exterior. Estela vio a Diego hablando con él a través de la ventana, señalando en alguna dirección. Entonces Rodrigo se dio la vuelta y se alejó, encorvado. El ruido en el restaurante se reanudó poco a poco. La gente volvió a sus conversaciones, aunque algunos comensales miraron a Estela con curiosidad. Ella se obligó a sonreír, volvió a lo suyo, pero sentía un escalofrío en su interior. La amenaza en la voz de Rodrigo era real. Aquella noche cuando Estela llegó a casa, Néstor ya estaba fuera de servicio. Salió del coche cuando ella llegó. Diego me dijo, ten cuidado. Si le ves por ahí, llámame inmediatamente. Te llamaré. Estela entró en casa, cerró la puerta y conectó la alarma. Se sentó en el salón con un vaso de vino
e intentó relajarse, pero no funcionaba. Pensó en Rodrigo, en sus palabras, en su mirada. Estaba sobrio, era cierto. Pero no por eso era menos peligroso. Tal vez incluso lo contrario. Hacia medianoche, mientras Estela estaba tumbada en la cama intentando dormir, se oyó un estruendo. El sonido de cristales rompiéndose. Luego un grito. ¡Estela! ¡Sal, serpiente! Sé que estás ahí. Estela saltó de la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. Corrió hacia la ventana del dormitorio y miró hacia afuera. Rodrigo estaba en el patio. Tenía un ladrillo en la mano. La ventana del salón, en la planta baja, estaba rota y había fragmentos esparcidos por la hierba. ¡Salid!, gritó Rodrigo. «Dame el dinero. No me iré hasta que me lo des. ¿Me oís?» Estela cogió el teléfono y llamó a Néstor. Contestó enseguida. «Ya lo vi. Voy para allá». Oyó el portazo del coche, luego pasos rápidos. Rodrigo seguía gritando. «¿Te crees mejor que yo? ¿Porque tienes dinero? El dinero no te hace mejor. Sigues siendo el mismo mendigo. ¡Por dentro! ¡Eres un mendigo de espíritu!» Néstor apareció en el patio. Una gran figura con una chaqueta oscura. «Señor Miranda, váyase». Inmediatamente, Rodrigo se volvió, vio al guardia y se echó a reír. ¿Un guardia? ¿Había contratado seguridad? ¿De su propio marido? «Ex marido, vete o llamo a la policía». «¡Llámalos!». Rodrigo golpeó un ladrillo. «No me importa. No tengo nada. No tengo nada que perder». Estela bajó las escaleras, encendió la luz del pasillo, abrió la puerta, salió al porche. Rodrigo la vio y dio un paso adelante, pero Néstor le cerró el paso. «¡Estela!». La voz de Rodrigo estaba ahora llena de desesperación, la rabia sustituida por la autocompasión. «Estela, por favor, dame algo. Solo un poco». «¿Cuánto?», preguntó fríamente. 3,000. Quiero 3,000. «No. Entonces 1,000. Dame 1,000. «No. $100. Se arrodilló en el barro. $100 por lo menos. «Me muero de hambre». Estela le miró a aquel hombre que había sido su marido. Estaba de rodillas en el patio de su casa, pidiendo dinero. Y ella no sintió nada, ni compasión, ni rabia, solo vacío. 20. Se le quebró la voz. «Por una botella». Y ahí estaba. Esa es la verdad. No por comida, no por un lugar donde vivir. Por una botella. Estela sonrió. «Así que bebes después de todo». Rodrigo bajó la cabeza. «Ya empecé de nuevo. Después de perder mi trabajo. Solo un poco. Para hacerlo más fácil». «Sí, claro. Para hacerlo más fácil». Estela bajó los escalones del porche. Se acercó para que Rodrigo pudiera oírla. «¿Sabes lo que eres? Eres un borracho miserable. Lo eras cuando vivíamos juntos. Sigues siéndolo. No has cambiado. Nunca cambiarás. Estela, te daré un consejo. Gratis. Vete de aquí. Vete de este pueblo. Y no vuelvas a acudir a mí. ¿Lo has entendido? Jamás». Rodrigo levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. «No tengo a nadie. No tengo a dónde ir». «Ese es tu problema, no el mío». Se volvió hacia Néstor. «Échalo y explícale claramente para que olvide el camino hasta aquí». Néstor asintió. Sacó su teléfono y marcó un número. Unos minutos después se detuvo un coche. Diego se bajó. Los dos guardias se acercaron a Rodrigo, levantándolo de las rodillas. «Vamos, señor». Rodrigo intentó zafarse. «Soltadme, iré yo mismo». Pero ya lo arrastraban hacia la puerta. Rodrigo se retorcía, intentaba soltarse, gritaba. «Estela, Estela, por favor, te quiero. Siempre te he querido». Ella no respondió. Se quedó mirando. Fuera de la puerta, Diego y Néstor se detuvieron. Estela no podía ver lo que ocurría allí, pero oía los golpes y los gritos ahogados de Rodrigo. Duró 1 minuto, tal vez 2. Luego silencio. Los guardias habían vuelto. Diego se limpiaba los nudillos con un pañuelo. Le explicaron. «No creo que vuelva». «Gracias, ya se han ido». Estela volvió a entrar en la casa. Miró la ventana rota. «Mañana tendremos que llamar a un manitas para que ponga cristales nuevos». Quitar los fragmentos. Otro problema. Otra pérdida de tiempo. Subió al dormitorio. Se tumbó en la cama. No podía dormir. Pensó en Rodrigo, en lo que le pasaría. ¿A dónde iría?
¿Qué haría? Pero eran pensamientos fugaces, sin emoción. Era un extraño. La vida de un extraño. La desgracia de un extraño. Por la mañana, cuando Estela se despertó y salió al patio, Rodrigo ya no estaba. Había huellas en la hierba, el barro de sus botas, el trozo de ladrillo con el que había roto la ventana. No había nada más. Era como si nunca hubiera estado allí. Adelina llegó sobre las 9, trayendo café y croissants. Se sentaron en la cocina y Estela le contó la visita de la noche. ¿Cómo estás?, preguntó su amiga. Estoy bien, Estela se encogió de hombros. Extraña, pero bien. ¿No te sientes culpable? No, ¿debería? Adelina se lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. No, no debo. No le debes nada. Eligió este camino por su cuenta. Exactamente. Terminaron el café y Adelina se marchó. Estela llamó a un manitas, que llegó a la hora de comer y colocó el nuevo cristal. Al anochecer, no había rastro del incidente de ayer en el patio. Era como si no hubiera pasado nada. Rodrigo no volvió a aparecer. Estela oyó decir a unos conocidos que lo habían visto en la estación de autobuses que se iba a Montevideo. Luego dejaron de hablar de él. Desapareció de su vida como había aparecido una vez, de repente y sin dejar rastro. Estela siguió con su vida. El restaurante funcionaba y daba beneficios. Viajaba, se reunía con amigos, leía libros, hacía yoga. A veces, muy de vez en cuando, se acordaba de aquella noche. Rodrigo de rodillas, sus súplicas, sus lágrimas. Pero esos recuerdos no le evocaban nada, ni lástima ni alegría. Solo una constatación. Había ocurrido. El pasado estaba en el pasado. Había una vida por delante, la que ella misma había construido, y era buena.